Gracia y paz de Dios. Mi deseo es que el Señor Jesús se encuentre morando en este lugar. El coro en su alabanza especial decía: oh Santo de Israel, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas. Hemos fallado delante de ti y por eso el día de hoy la palabra de Dios quiere que aprendamos algo en esta noche. Vamos a tomar tiempo para hablar la palabra de Dios. Antes, de manera introductiva, ¿puede ocupar su lugar un momento? Pidiendo en el nombre de mi Señor Jesús que no perdamos la atención y a lo que hemos venido, que es a darle la gloria al que vive para siempre. Pero muy bien, el día de mañana se va a hablar del tema acerca de heme aquí. Pero antes de ello, mi Señor Jesús me hacía entender al leer los versículos anteriores que hay una cosa importante en la cual debemos de contemplar en este momento. En el versículo dice el profeta Jeremías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Bendito es nuestro Dios. Lo que nos está narrando la palabra de Dios, como uno de los serafines voló en aquel lugar, tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios. Porque dijo el profeta Isaías: inmundo soy pecador delante de Dios. Hubiera muerto de estar delante del Rey. Pero lo que hizo el serafín fue, con un carbón encendido, tocó sus labios y purificó los labios del profeta Isaías, para que a partir de ahí el profeta hablara únicamente palabra del Dios vivo, del Dios altísimo. Pero me conmovía, tocaba mi corazón las palabras: tu culpa se ha quitado y limpio es tu pecado. Cuando leía esto, automáticamente me acordaba de un versículo más de la palabra de Dios, que es donde vamos a trazar el tema de esta noche. Se encuentra en el libro del Salmo, de los Salmos, capítulo 51, versículo 7. Y ahora sí nos ponemos de pie para la gloria de Dios y le damos lectura a todos a una voz, entendiendo que antes de decirle a nuestro Dios: heme aquí, envíame a mí, la palabra de Dios nos enseña esto. A la voz de amén leemos el versículo 7. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y por qué me acordaba de este versículo al leer el contexto de lo que estábamos hablando, es que antes el profeta Isaías dice: y voló uno de los serafines y tocó mis labios con un carbón encendido. Pero ahora el rey David le está diciendo a Dios, en una oración de súplica, en una oración de arrepentimiento, uno de los salmos más hermosos, más conmovedores a leer, que podemos encontrar en la palabra de Dios, es que el rey David le dice a Dios: purifícame con hisopo, purifícame con hisopo. Ahora no es un carbón encendido, sino que ahora es el hisopo. El hisopo es una hierba, es un pequeño arbusto que se ocupaba en el antiguo pacto para rociar la sangre en los sacrificios levíticos y también para limpiar con el agua. Por ello también el salmista David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero antes, hermanos, antes de esto, ¿qué había pasado el rey David? Cómo de una manera tan hermosa, tan sencilla, tan humilde y tan sincera se estaba acercando a Dios de esta manera: purifícame con hisopo. Yo me imaginaba y yo quisiera transportarme a ese momento en decirle a Dios: Señor, purifícame con hisopo, Señor.
Pasa por mí tu sangre preciosa, lávame más y más, lávame con el agua de tu salvación. Si es posible, pasa ese carbón encendido por todo mi cuerpo, porque no solo mis labios son inmundos, sino que también mis manos son inmundas, sino que también mis pies son inmundos, todo mi cuerpo es inmundo. Lávame más y más, Señor. Por ello recordaba este texto, este pasaje, y para entender un poco más, para aquellos que no han escuchado esta historia o el contexto, habían dos hombres en la tierra. Uno de ellos se acerca al rey de aquella nación y le dice: Rey, hay dos hombres. Uno de ellos es muy rico, tiene muchas posesiones. En su posesión tiene muchas ovejas, muchos bueyes, tiene mucho ganado, pero hay otro que es pobre. Y este pobre solamente tiene una ovejita, la ovejita con la cual ha crecido con él, se ha encariñado con su ovejita. No solamente es un ganado para ella o un alimento próximamente, sino que es su mascotita. ¿Por qué? Porque come con ella, porque la recuesta en su pecho, porque día y noche está con esa ovejita. Él es pobre, no tiene lo mismo que el rico. El rico tiene cientos de ovejitas, pero un día ese rico iba a recibir una visita y dijo: voy a preparar una ovejita, voy a preparar un corderito para alimentar a mi visitante. Pero este hombre rico y malvado vio que el pobre tenía solamente una ovejita y no quiso matar a una de las suyas, sino que lo que hizo es que mandó a traer a la ovejita del pobre, matándola, cocinándola para dársela a su visita, para darle de comer a su visita con esa ovejita. ¿Cómo se habrá quedado esa persona pobre? Era su única ovejita, era su mascotita, comía con ella, dormía con ella. En ese momento el rey se levantó y dijo: vive Jehová, que ese hombre debe morir, ese hombre merece la muerte. ¿Cómo es posible, teniendo muchas ovejitas en su posesión, y tomó la ovejita del pobre para matarla? Merece la muerte ese hombre. En ese momento, aquel hombre que había venido al rey se levantó y le dijo: ese hombre eres tú, David. Tú, teniendo muchas mujeres, tú teniendo muchas posesiones, teniendo riquezas en el palacio, tomaste la esposa de Urías, su única mujer, con la cual amaba, con la cual se acompañaba todos los días, con la cual comía, la quería, la amaba, y a ti no te importó. Y fuiste a traer a su esposa, te acostaste con ella y mandaste a matar a Urías. Ese hombre eres tú, David. David, en ese momento, ¿qué pudo haber sentido? Si antes había dicho: ese hombre merece la muerte, y el profeta Natán, que estamos hablando de él, le dijo: efectivamente, así ha dicho Jehová, que mereces la muerte por haber cometido tan grave pecado. Pero en ese momento David dijo: he pecado, confieso, he pecado delante de Jehová. David había estado ocultando su pecado durante mucho tiempo. Pasaban los años, pasaban los meses, pasaban los días, como si nada pasara. Parecía que Urías había muerto en la guerra, y por haber muerto Urías en la guerra, había traído a su mujer Betsabé para ahora ser la mujer del rey, como si estuviera bien, estaba bien delante de los ojos del pueblo, pero delante de los ojos de Dios, eso era un pecado de muerte. ¿Cómo? Era un pecado de muerte, era un pecado mortal, merecía la muerte, como bien lo había dicho el rey. Pero cuando David dijo: es cierto, he pecado delante de Dios, he hecho lo malo delante de sus ojos, me arrepiento de mi pecado,
En ese momento el profeta Natán le dice: y así ahora ha dicho Jehová, que por cuanto has confesado tu pecado, no morirás, sino que vivirás. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este pasaje es que tan grave que sea el pecado, incluso pecado de muerte, pecados que merecen la pena de muerte bajo la ley divina de Dios, aún así hay perdón delante de la presencia de Dios. Aunque se haya pecado de una manera tan horrible, la palabra de Dios nos enseña, y es la esperanza del cristiano, es nuestro gozo, es nuestra alegría, que sí hemos sido pecados, pero que hay perdón de ellos, aleluya. Pero cuando la persona admite su error, ¿qué hubiera dicho David? No es cierto, eso no es cierto. Tú no me conoces, tú no me viste, tú no viste aquel día, no es cierto. No hubiera admitido su error y hubiera muerto, porque merecía la muerte. Pero él dijo: efectivamente, he pecado delante de Dios. He pecado, profeta Natán, he pecado delante de Dios y necesito el perdón de Dios. El profeta Natán le contesta: no morirás, sino que vivirás, sino que Dios ha perdonado tu maldad por haber confesado tu pecado. Bendito es el nombre de Dios. Yo creo que todos necesitamos un Natán en nuestra vida. Como seres humanos podemos tener pecados. El mundo está bajo la ley del pecado, donde las acciones tan normales allá afuera, tan llamativas, tan deseadas, pueden parecer normal, pero entonces cada uno de nosotros incluso podemos estar en pecado, podemos haber vivido en pecado, podemos haber cometido pecados graves, podemos haber cometido pecados tan grandes en nuestra vida que no nos han dejado en paz, que estamos aquí, pero no estamos aquí, porque el pecado es tan grande y la transgresión es tan mala que nos aparta de la presencia de Dios. Y de la misma manera vivía David en esta angustia, tapando su pecado de adulterio con un pecado ahora de asesinato, de homicidio, tapando ahora su pecado de homicidio con pecado de mentira. No, yo no he sido yo, y así ha pasado. Si vamos tapando pecado con otro pecado y con otro pecado, la transgresión se va volviendo más grande. Y delante de los ojos de Dios estamos muertos delante de su presencia. El rey David podía estar vivo físicamente, pero Dios sabía que merecía la muerte, pero estaba muerto espiritualmente, porque a partir de ahí ya no habían salido canciones tan hermosas del salmista, porque a partir de ahí el salmista ya no se acercaba al templo a orar, porque a partir de ahí el salmista se sentía de una manera hipócrita, ya no tenía palabras para el Creador, porque estaba encubriendo su pecado. Pero llega Natán, un profeta. ¿Y qué quiere decir profeta? Un enviado de Dios. Un profeta trae la palabra de Dios. Y lo maravilloso no es que él merecía la muerte, sino lo maravilloso de aquí es que Dios le dice: tu pecado ha sido perdonado, David, por cuanto lo confesaste, por cuanto aceptaste que has pecado, ya estás libre de culpa, ya no morirás, sino que vivirás. Bendito es nuestro Dios. Le mencionaba, todos necesitamos un Natán en la vida. Y ahora Natán, la voz del profeta Natán es la palabra de nuestro Dios, es la voz de Dios, es todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Para ello, vamos al libro de los Salmos, capítulo 51, en su verso 1. Vamos a analizar esta oración de arrepentimiento, esta plegaria del rey David.
mencionando que ya no habían surgido más salmos del rey. Imagínense, hermanos, el salmista. Y es curioso, y yo sé que es la palabra de Dios la que nos va a hablar en esta noche, porque se iniciaba el mes juvenil con el joven David, ¿lo recuerda? Y ahora por medio del Espíritu Santo vamos a tocar el mismo personaje, el mismo hombre, Rey David, pero en esta situación, ya después de años avanzados, ese joven David que cantaba salmos, ese joven David que se acercaba a Dios de sincero corazón, ese joven David que era íntegro delante de Dios en todos sus caminos, ahora lo vemos después de tal cometido, de tal pecado que hemos mencionado. Ya no habían salido salmos de su boca, ya no habían canciones en su boca, ya no se acercaba al templo a orar. Pero después de que el profeta Natán viene a él, después de que la palabra de Dios penetra el corazón del hombre, fíjese lo que surge del corazón del rey David, y esperando que este salmo, que esta oración también surja desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de su corazón en esta noche, para después decirle a Dios: heme aquí, Señor. Antes necesitamos entender eso. Salmo 51 dice la palabra de Dios en su título encabezado: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se allegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después de que aconteció esto, el rey David, dice la palabra de Dios, que no cayó de rodillas, sino que cayó postrado. ¿Sabe qué es postrado? Totalmente tendido en el piso. No sabemos a dónde habrá llegado, si entró a su recámara, si entró en su casa, si entró en el templo, pero él se postró, se tiró completamente en el piso, porque el corazón se duele, porque no podemos estar parados delante de la presencia de Dios en esa condición, sino que él se postró totalmente, se acostó en el suelo, porque sentía un grande pesar, porque sentía un grande dolor. Se acostó en el suelo en señal de humillación, humillado delante de la presencia de Dios, y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, ten compasión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El rey David sabía cuán grande es la misericordia de Dios. Nosotros sabemos cuán grande es la misericordia de Dios. Y el rey David le dijo: ten piedad, ten compasión, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Fíjese, borra mis rebeliones. Es cierto que el rey David se sentía con una multitud de pecados, con una multitud de cargas, multitud de transgresiones. Por ello, en el transcurso de este salmo vamos a encontrar cómo repetitivamente el rey David dice: mi pecado, mi maldad, mi transgresión, mis perversidades. Todo ello es porque el rey David estaba sintiendo una gran carga de multitudes, una gran carga de multitudes. Pero a ello dice: conforme a la multitud de tus piedades, oh Señor. Si es cierto, yo traigo multitud de pecados, pero tú tienes multitud de piedades, aleluya. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra, ¿qué quiere decir borra? El rey David se sentía con una gran lista de pecados, una gran lista de transgresiones, como aquel deudor que está en una lista negra, hermanos, como aquel deudor que quizá le debe tanto y que ahí está anotado: tal día esa persona me debe tanto, y al otro día me debe tanto, y al otro día me debe mucho más. Así el rey David se sentía en una lista de multitud de pecados. El rey David sabía que Dios tenía esa lista en su mano. Por ello le dice: borra, Señor, borra toda esa lista mala, toda esa lista negra, borra mis rebeliones. En el versículo 2 dice: lávame más y más, Señor, lávame
más y más de mi maldad. El rey David no solo se conformaba con que Dios lo lavara, sino que le está diciendo: aún si me has lavado, vuélveme a lavar y vuélveme a lavar, lávame más y más, bendito es nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Comentaristas han comentado acerca de este texto y dicen que el rey David le estaba diciendo: si es posible, azótame, pero lávame en tu presencia. ¿Cómo es cuando lavamos algo? Si lavamos algo frágil, lo vamos a lavar con cuidado. Un vaso de cristal, un vaso de porcelana, ¿cómo lo lava, hermana? Lo lava con cuidado, con delicadeza. Pero el rey David, cuando le dice: lávame más y más, es decir, si es posible, azótame, como cuando tallamos algo y lo azotamos para lavar tanta suciedad. Así el rey David le estaba diciendo: lávame más y más, si es posible, Señor, azótame y lávame más y más, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco. Es lo que debemos de hacer todos en esta noche. Reconocer que tengo rebeliones. Reconocer que he pecado delante de la presencia de Dios. Y dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el rey David se acercaba a la casa de Dios, quería cantar, quería adorar, quería levantar sus manos, como hoy en día nosotros hemos venido. Queremos adorar, queremos cantar, queremos darle la gloria al Salvador, ¿o no es así? Pero hay veces que nuestro pecado está delante de nosotros y sentimos que nuestro pecado es tan grande, hay una barrera tan grande que no nos deja ver la gloria de Dios, que queremos ver la gloria de Dios, pero hay un muro de pecados que nos dividen de su presencia, y ese es el pecado, esa es la barrera, ese es el muro que está delante de nosotros. Mi pecado siempre está delante de mí. A donde quiera que iba el rey David se acordaba de su pecado. Si volvía a ver una escena de una mujer en un río, se acordaba de su pecado. Si veía a los soldados, se acordaba de Urías y se acordaba de su pecado. Por ello el rey David le está diciendo a Dios: ya no vivo tranquilo, Señor, todo me recuerda a mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor. El rey David había pecado, tanto con Betsabé, tanto con Urías y también contra su propio cuerpo. Pero antes de esas cosas, el rey David tenía en claro que había pecado delante del Creador, que había pecado delante del Dios Todopoderoso. Por eso, si nosotros tenemos errores, hay veces que tenemos faltas y pensamos: esa falta solamente es con mi hermano, esa falta o ese error solamente es con mi familiar, esa falta o ese error es conmigo por no haber logrado mis objetivos como cristiano. Pero debemos de tener en cuenta que antes de todas personas, dice la palabra de Dios: contra ti, Señor, primero debe estar Dios en nuestra vida. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David aquí está declarando y está admitiendo la naturalidad que todos el día de hoy traemos, la naturalidad del ser humano. ¿Cuál es la naturalidad del ser humano? El pecado es la naturalidad del ser humano. Por ello el rey David le dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No que sus padres hayan pecado, sino que fue concebido. Y hoy en día también todos hemos sido concebidos con la naturalidad del pecado, con este instinto pecaminoso que nos hace fallar una y otra vez. Pero dice después:
he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice el rey David, y en lo secreto me has hecho comprender grandes cosas. El rey David había pasado tiempo a solas con Dios antes de su pecado. El rey David había tenido grandes canciones delante de la presencia de Dios antes de su pecado. El rey David había orado de una manera tan hermosa. El rey David había pasado horas y horas orando delante de la presencia de Dios y había comprendido grandes cosas en su presencia. Pero aquí vemos su deseo por volver a sentir la presencia de Dios. Aquí vemos su deseo por volver a tener intimidad con Dios. Porque después de haber tenido intimidad con Betsabé, todo se había destruido. Ya no había intimidad con Dios. Por ello le dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Y después, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con aquel arbusto que se rocía la sangre en el altar de sacrificio. Purifícame con hisopo. Y hoy en día, el rey David lo que le estaba diciendo a Dios en este versículo es que él fuera el sacerdote de su vida, porque era lo que hacía el sacerdote: rociaba la sangre con el hisopo, limpiando los pecados del pueblo por medio de rituales narrados en el Levítico. Pero ahora el rey David le está diciendo: Dios, que tú seas mi sacerdote, purifícame con hisopo, lávame más y más en el agua preciosa. Y hoy en día, por medio de la sangre de Jesucristo, podemos decirle a Dios: purifícame con hisopo, Señor, con tu sangre preciosa, y seré limpio. Lávame más y más, y seré más blanco que la nieve. Lávame en tu palabra, lávame en tu presencia, lávame más y más, y seré más blanco que la nieve. Por ello dice la palabra de Dios también en otro versículo que me gusta mucho, que me encanta, que me llena de fortaleza, porque multitud de transgresiones también hay en mi vida. Pero dice: si tus pecados fueren como la grana, ven, hagamos cuentas, que el Creador puede emblanquecerlos y puede hacerlos más blancos que la nieve. Aleluya. Hazme oír gozo y alegría, dice la palabra de Dios. El salmista David en el versículo 8: hazme oír gozo y alegría. Tiene tanto tiempo que ya no he escuchado el gozo y alegría. Aunque he estado en el templo, aunque he estado en tu santuario, aunque he cantado, aunque he repetido oraciones, aunque me acerco a tu presencia por las mañanas, vuélveme el gozo, Señor, a mi vida. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Quiere decir que el rey David se encontraba triste, porque el pecado trae tristeza y quita el gozo de la salvación. Es lo que produce el pecado. Por ello después dice: esconde tu rostro de mis pecados, Señor, y borra todas mis maldades. Hay otro versículo en los Salmos que dice: no escondas de mí tu rostro. ¿Sí lo he escuchado? ¿Qué quiere decir? No te vayas de mi vida, Señor. No quites tu rostro de mi vida. Pero aquí el rey David se está diciendo: esconde tu rostro, porque tengo pecados, Señor. No mires mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. Anteriormente el rey David le había dicho: lávame, lávame, lávame. Pero después le dice: ¿sabes qué, Dios mío? No solo me laves, sino que destrúyeme y vuélveme a construir, sino que quita mi corazón y crea en mí un corazón nuevo, Señor, un corazón limpio, y renueva, hazme nuevo en tu espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Qué palabras, hermano.
Cuando uno peca, dice la palabra de Dios que uno siente cómo se aleja de la presencia de Dios. Tanto como nosotros nos hemos alejado de Él, también Dios se aleja de nosotros por nuestras culpas. No es que Dios sea un Dios abandonador, un Dios que deja huérfanos a sus hijos, porque no, sino que hay hijos que abandonan a su padre. Y por eso el rey David le dice: no me eches de delante de ti, es decir, no te vayas, Señor. Recuerda que uno de los pecados del rey David había sido un homicidio, había sido mandar a matar a Urías, pero el homicidio le estaba contando a él. Puede ser que él se haya acordado lo que pasó con Caín al matar a su hermano Abel. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo echó de delante de él, lo echó de delante de su presencia, y aún hasta lo maldijo: maldito seas, Caín. Pero por eso el rey David le dice: no me eches de delante de ti, Señor, ten compasión de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy en día todos nosotros, hermanos, hemos sido llenos, algún día hemos sido llenos con el Espíritu Santo, amén, y lo han confirmado y lo han pasado al altar, porque se ha demostrado, no solo con palabras, sino con hechos, que el Espíritu Santo mora en su vida. Pero nuestro clamor constantemente debe de ser: no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Fíjese, no es que el Espíritu de Dios se vaya de nosotros, sino que por nuestras culpas podemos entristecer el Espíritu. Por ello la palabra de Dios también dice: no entristezcáis el Espíritu, es decir, no flaquees en tu verdad, no flaquees en la fe. No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Ahorita regresamos a este versículo, porque después dice: entonces, Señor, perdóname, porque después enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Bendito es nuestro Dios, porque a través de este salmo hoy en día nosotros como pecadores nos vamos a convertir a Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Líbrame de homicidios, es decir, líbrame de pecados pasados, Señor. Líbrame de toda mi vida pasada, todas aquellas tentaciones que tuve. Hermano, a lo mejor nosotros no podamos entender, o quizá cerremos nuestro oído, porque bendito Dios, no hemos pecado en adulterio o en un homicidio. Podemos decir: qué pecado tan grande, pero delante de la presencia de Dios todo es pecado. Y si nosotros hemos pecado, hermanos, lo mismo estamos pasando. Si nosotros hemos pecado, lo mismo estamos sucediendo. Es decir, líbrame de pecados pasados, líbrame de tentaciones. Piense en qué tentación cada uno flaquea y decirle a Dios en esta noche, como el rey David: líbrame, Señor, de pecados pasados. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, Señor. Es decir, que el rey David ya no abría sus labios para alabar el nombre de Dios, o quizás si lo hacía no salía del corazón. Pero ahora el rey David está diciendo: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero después dice: Señor, haz el bien con tu benevolencia, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Y aquí hay una pregunta: ¿o Dios quiere sacrificios o no quiere sacrificios? Recuerde que el rey David estaba viviendo en esos momentos bajo la ley de Moisés, bajo los sacrificios que estaban escritos en la ley de Moisés. Pero lo que ahora podemos entender y lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios no solamente quiere que estemos aquí en cuerpo presente. Lo que Dios no quiere es que estemos aquí cumpliendo con un ministerio. Lo que Dios no quiere es que solamente yo
yo cumpla con predicar su palabra, sino que lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado delante de su presencia, que cuando cante alabanzas vengan del corazón y no de mis labios, que cuando predique su palabra yo la esté viviendo y no solo venga de mi boca. Por ello, después le dice: entonces ahora sí te agradarán los sacrificios de justicia. Hoy en día los sacrificios se efectúan en el altar, hermanos, cuando pasamos a cantar una alabanza, cuando nos levantamos a testificar el grande poder de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué nos quedamos callados? Y me incluyo, hermanos, ¿por qué dejamos pasar el tiempo de testimonios vacío? ¿Por qué se nos tiene que estar rogando? ¿Por qué se nos tiene que estar rogando una y otra vez a que pasemos a cantar, cuando esos son los sacrificios que hoy en día le agradan al Dios poderoso? Porque esos sacrificios nos acercan a Dios, porque si hemos pecado, por medio de esos sacrificios de alabanza le decimos: aquí estoy, perdóname, lávame, tú vives, tú reinas, te alabo y bendigo tu nombre. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? De sincero corazón vamos a pasar a cantar alabanzas al Creador del universo, porque hemos sido perdonados, hermanos. ¿O no ha sido perdonado? ¿O hay alguno aquí justo en toda la palabra que no necesite de esos acercamientos? Todos, principalmente su servidor, necesitamos acercarnos al Creador, acercados confiadamente al trono de la gracia. Bendito es nuestro Dios. Pero volvemos al versículo que estábamos leyendo, el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Vuélveme el gozo de cantarte, vuélveme el gozo de estudiar tu palabra, vuélveme el gozo de servirte, Señor. Tal vez si el pecado nos ha apartado de la presencia de Dios, hermanos, hoy es el día para acercarnos a su presencia por medio de esta oración, con esta guía de oración, que se pueda acercar abierta su Biblia, hermano, ahí abierta su Biblia, y se inicie a orar y pueda decir: ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones. Señor, tiene años, tiene tiempo que no canto con el corazón, sirvo en un ministerio, pero no canto con el corazón. ¿Y sabe cómo se demuestra que no se está cantando con el corazón? Puede salir muy hermosa la alabanza, pero si la presencia de Dios no se manifiesta, en vano es. Son como címbalos resonantes. Por eso le debemos de pedir: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo aseguro que cuando comenzó en el Evangelio, que cuando comenzó en el ministerio, lágrimas derramaba cuando cantaba. Yo le aseguro que cuando comencé en el ministerio, lágrimas derramaba cuando mencionaba el perdón de Dios, cuando mencionaba la grandeza de Dios. Pero por el pecado, por la falta de acercamiento a Dios, hoy en día puedo sentirme triste, hoy en día puedo aparentar una religiosidad, pero en el fondo de mi corazón, estoy como el rey David, que se sentía como los huesos secos, que no hay vida delante de él. Pero le decimos a Dios en esta noche: crea en mí un corazón nuevo, Señor, lávame más y más, borra mis maldades, renueva mi espíritu para alabarte en espíritu y en verdad. Y lo más importante, Señor, no me eches de delante de ti, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en la iglesia, pero lejos de la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos estar años en el Evangelio, pero Dios ya nos ha echado de su presencia? No me eches de delante de ti, Señor. Perdóname, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando cantamos, que cantemos con el Espíritu, que cuando se cante una alabanza, cuando se predique en ese lugar, entre y penetre en nuestro corazón. De esa
esa manera estamos viendo que el Espíritu está actuando en nuestra vida. Y vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero concluir con esto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hace tiempo que no me acerco a tu presencia, Señor. Hace tiempo que no me acerco de corazón. Hoy en día te canto, pero como el salmista David, ya no salen canciones nuevas. Quiero, Señor, cantarte canciones nuevas. Quiero alabarte de todo corazón. Quiero acercarme de sincero corazón y alabarte, bendecir tu nombre. Vuélveme el gozo de tu salvación, como en aquellos tiempos cuando te adoraba, como en aquellos tiempos cuando me perdía en tu presencia y no me importaban las horas en tu casa. Hoy en día, si tal vez te estoy contando las horas, perdóname, Señor. Crea en mí un corazón nuevo y vuelve el gozo de tu salvación. Que podamos, hermanos, volvernos al primer amor, que podamos volvernos al gozo de cantarle a Dios. La iglesia, puerta del cielo, yo sé que hay adoradores, yo sé que hay cantores en espíritu y en verdad, pero necesitamos decirle a Dios en esta noche: ayúdame, perdóname, borra mis maldades y crea en mí un corazón nuevo. Hazme nuevo, si es posible, azótame, lávame más y más, Señor. Borra mi maldad, porque hace tiempo que no te siento. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperando de su misericordia, la misma misericordia que perdonó al rey David, nos va a perdonar en esta noche. Oremos en el nombre poderoso del que borra los pecados. Oremos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y digámosle: perdóname, ayúdame, Señor, ayúdame. Más de Dios y menos de nosotros. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, poderoso Dios. Vengo a confesarte, Señor, que he fallado delante de tu presencia. El primer paso para el arrepentimiento es decirte: he fallado, he pecado delante de ti, Señor. Perdóname, lávame, ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, bendito Dios. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestra vida, reconcílianos contigo a través del Espíritu Santo, para que podamos cantarte y alabarte en espíritu y en verdad, y que sean canciones nuevas una y otra vez de tu misericordia sobreabunde en la vida de cada uno de nosotros. Que tu misericordia, Señor, nos perdone, nos renueve y nos restaure a cada uno. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.